Pueden creer que acabo de grabar el episodio y grabó todo desenfocado. No me había dado cuenta, no lo vi bien, lo hice toda apurada. Yo contaba en el video que hace poco tuve una conversación con una persona con la que hablábamos sobre qué tan difícil le resultaba llorar. En especial si era llorar frente a personas, pero hablábamos en realidad en sí del llorar, del acto de llorar. Y bueno, y en eso que me compartía él sus experiencias, yo le compartía la mía, le cuento que a mí no me gusta llorar frente a las personas y que siempre fui así, que cuando me siento mal o siento ganas de llorar, por lo general me aíslo o me encierro. Y empezamos a hablar un poco de nuestra infancia y me acordé de algo que me hizo un desbloqueo tremendo. Le cuento que yo en mi infancia era súper pegada a mi hermana. Yo tengo una hermana que me lleva 11 años y que claro, cuando yo era chiquita, yo idolatraba a mi hermana, la seguía, la imitaba, ¿no? Como todos hermanitos, hermanos que imitan y que idolatran a su hermano mayor. Entonces yo siempre crecí pegada a mi hermana y cuando llegó a sus 18 años mi hermana se tuvo que ir a estudiar y en esa separación, en ese cambio que yo lo sentí como un cambio brusco en mi rutina de tenerla a mi hermana todos los días, a no tenerla más o a tenerla cada tanto, fue todo como un cambio para mí. Y me pasaba que, claro, cada vez que mi hermana se iba, volvía y después se volvía a ir, yo la pasaba re mal y me ponía súper triste y me ponía a llorar. Y recordé, compartiendo esta experiencia, compartiendo esto sobre mi pasado, recordé que mi padre se enojaba muchísimo cuando yo me ponía triste porque mi hermana se iba, porque él no consideraba que era una relación sana, él consideraba como que era mucho apego, entonces se molestaba un poco. Y cada vez que mi hermana se iba y yo me ponía a llorar, mi papá se enojaba, entonces yo lo que hacía era encerrarme, tendía a encerrarme en el baño o en el cuarto, de preferencia en el baño, que sabía que era un lugar que no iban a entrar y que no me iban a retar. Entonces ahí se me hizo un clic tremendo porque me di cuenta de que esa manía que tengo yo de no querer, de sentirme incómoda llorando frente a personas o de querer aislarme cuando tengo muchas ganas de llorar y querer estar sola, venía de cómo yo lidié con la expresión de emociones y con el llanto en mi infancia. Y fue algo tremendo porque hoy tengo 34 años, gente, o sea, hasta este año no me había dado cuenta de por qué me pasaba eso, porque realmente tampoco, nunca le había prestado mucha atención, o sea, yo era así y listo, y era así. Y esto que yo siempre vengo hablando en episodio tras episodio de la importancia de preguntarse por qué pensamos como pensamos y por qué somos como somos, nunca lo había hecho en esa característica de mi personalidad, por decirlo de alguna manera, de por qué me pasaba eso. Y compartiendo esto sobre mi infancia, me di cuenta, o sea, se me hizo muy, muy claro, me conocí un poco más y dije, uy, qué viaje, o sea, ahora entiendo por qué me pasa esto con el llanto, ¿no? Con el llorar. Y a raíz de compartir todo esto, quise enfocar este episodio en lo que es la gestión emocional o la educación emocional, que también se ve mucho en las redes como inteligencia emocional. Yo sobre esto, sobre estos términos, estas palabras, yo no las conocía hace unos años atrás. Yo todo esto empecé a estudiarlo y empecé a tener interés de entenderlo en el momento que empecé a atravesar un duelo. Era un montón de cosas lo que me pasaba, estaba pasando por la peor etapa de mi vida luego que empecé a ir a terapia empecé a generar como más interés en entender mi psique y por qué yo actuaba y sentía lo que sentía, más allá de que sabía y era consciente que estaba atravesando un duelo. Había un montón de cosas que me pasaban que yo no sabía gestionarlas y que me estaban sobrepasando, entonces ahí fue que comencé a ir a terapia. En este proceso de empezar a ir a terapia, me di cuenta de un montón de baches y como de agujeros que tenía en, en lo que era mi inteligencia emocional y que repercutía en todos mis vínculos y en cómo me relacionaba con todas las personas a mi alrededor. Y empecé a descubrir cosas muy, muy interesantes de mí misma y también de cosas que había vivido y que en su momento ni siquiera me había dado cuenta. Por ejemplo, comparto algo que me pasó con una de mis parejas. A mí cuando, no sé, me enfermaba o me pasaba algo, no sé, algo malo, tenía un accidente o algo que me pasara a nivel salud, mi pareja era tanta la impotencia que él sentía de no saber cómo ayudar o cómo amenizar la situación,
se frustraba muchísimo y se terminaba molestando conmigo. Y era tremendo porque, claro, me pasó la primera vez, después cuando me volvió a pasar la segunda vez, ya cuando me pasó la tercera vez, era como que yo trataba, aunque fuera yo la que estaba pasando mal, trataba como de que o no exagerarlo o no agrandarlo o tratar de amenizar para que él no se molestara. Y hoy por hoy me doy cuenta, conociendo aparte de una persona que me amaba, o sea, que no era que él lo hacía por mal, era porque lo sobrepasaba tanto las emociones que él no sabía manejarlas, no sabía gestionarlas y las expresaba como con malestar, como con enojo, como, pucha, no sé cómo ayudarte con todo esto. Y yo no sé ustedes, pero yo siento que de nuestra generación para atrás no hemos tenido acceso a información de lo que es una gestión emocional sana. Tampoco lo hemos recibido en instituciones educativas, ni siquiera en nuestras familias, en nuestro núcleo familiar, porque las generaciones previas a nuestras familias tampoco lo tenían. Y es un montón de info que recién hoy por hoy está como circulando y estamos teniendo acceso a todo ese conocimiento, al punto de que incluso en otros países de primer mundo ya lo están inculcando en instituciones educativas y se está enseñando desde los primeros años, porque de a poco se está comprobando la importancia de la educación emocional para formar seres humanos mucho más sanos a nivel psicológico, seres humanos más maduros, seres humanos más responsables afectivamente y en consecuencia en todas las áreas de nuestra vida. Algo que aprendí cuando me puse a leer sobre neurociencia, que es algo de lo que comparto un poco en mi libro La luz detrás del dolor, que lo tengo acá conmigo. Antes de finalizar el libro hay una parte que es solamente sobre inteligencia emocional y comparto un poco lo que aprendí estudiando un poco de neurociencia. Por ejemplo, algo que aprendí es que cuando nosotros estamos con las emociones a tope, vamos a suponer que pasa algo negativo y el cortisol se te dispara y las emociones empiezan a estar a full. Y en ese momento lo que ocurre adentro del cerebro es que la amígdala se activa de una forma súper fuerte y lo que hace es que inhibe la zona prefrontal, el córtex prefrontal del cerebro, que es esta zona acá del cerebro, que es el área que se encarga de tomar decisiones racionales, de evaluación de consecuencias a futuro, del autocontrol, bueno, en fin, todo ese tipo de actividades. Y eso, al inhibirse con el pico de emociones, lo que hace es que no podamos pensar de forma racional. Entonces, todas las decisiones que nosotros tomemos con las emociones a pico, es muy probable que tomemos malas decisiones. O sea, tenemos mucho más probabilidad de tomar malas decisiones, porque nuestra capacidad de pensar se ve sumamente limitada. Y aprender esto no me sirvió solamente para relacionarme y vincularme de forma más sana, sino que también lo he aplicado en mi vida laboral. Yo, por ejemplo, soy emprendedora hace más de 10 años y saber sobre cómo funciona mi cerebro para poder tomar mejores decisiones a mí me ha ayudado un montón. Uno como emprendedora tiene que estar tomando decisiones a cada rato y muchas veces son decisiones que generan cambios drásticos y uno, al ser su propio jefe, toda decisión que vos hagas por supuesto que te va a impactar directamente y solamente a vos. Entonces es muy importante poder tomar decisiones racionales pensando a largo y corto plazo. Entonces, enseguida que yo entré en este mundo de la inteligencia emocional y empecé a escuchar estos conceptos y a entender cómo funcionaba mi cerebro en relación a las emociones, a mí me ha aportado y me ha ayudado un montón. A mí el otro día me preguntaron qué le diría a una persona adulta que se hizo consciente de que no sabe gestionar sus emociones, pero que le gustaría aprender a gestionarlos. Yo la verdad que no me considero nadie como para aconsejar nada, pero sí por ahí podría compartir mis experiencias y las cosas que he aprendido en mi proceso. Una de las primeras cosas que diría es empezar a practicar lo que es la observación. ¿Qué pasa? Y esto lo he practicado yo en situaciones donde a mí me generaban como picos de emociones y donde yo ya sabía todo lo que estaba ocurriendo en mi cerebro. Por poner un ejemplo, una persona que viene y traspasa tus límites, a mí siempre me costó mucho saber poner límites. Entonces cada vez que pasa, que no me pasa nunca, pero ya cada tanto cuando me pasa,
que me enfrento con una persona que quiere sobrepasar mis límites o que quiere faltarme respeto, me enfrento a esa situación y lo aprovecho para poder practicar lo que es la gestión emocional. Por lo general, cuando hay una persona que hace eso o que te ataca o que busca una reacción en vos, nuestras emociones, dependiendo de cómo sepamos lidiar con la situación, van a reaccionar de cierta manera y la analía de antes, que era más reactiva, por lo general iba a responder al toque para poder devolver el golpe, ¿no? Hoy por hoy ya me pasa que cuando vivo ese tipo de situaciones, logro primero hacer una pausa. Me tomo un momento de silencio. Ocurre la situación y llevo totalmente la atención a lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Y ese ejercicio a mí me ha ayudado a conocerme, a ver qué me pasa adentro cuando algo me está doliendo, me está afectando. Primero, porque me ayuda a no actuar cuando tengo las emociones a pico, porque sé que no lo voy a hacer de la mejor manera. Segundo, porque logro ver cómo funciona mi cabeza y me he dado cuenta de muchas veces cuando me pongo en esta rumiación de pensamientos, creo que se llama así, que la psicología lo llama así, que es cuando vos das vuelta en una misma historia una y otra vez, solamente para reafirmar lo que vos creés que es, y las emociones siguen a pico todo el tiempo. Por ejemplo, cuando nos pasa algo negativo, vamos a suponer que alguien nos hace algo, uno tiene mucho la costumbre de ir y contar, ¿no? Ay, vos sabés que fulano me hizo tal cosa y tal otra, y después te cruzas con tu vecino y vas y contás, ay, sabes que fulano me hizo tal cosa y tal otra, y después te cruzas con tu amiga y volvés a revivir, y en realidad el cerebro lo que está haciendo ahí, el cerebro deja de saber si vos estás viviendo la situación otra vez o si vos solamente la estás repitiendo de forma verbal y la estás sintiendo. El cerebro solamente siente. Entonces, cada vez que esa experiencia, esa situación se revive, o sea, la recontás y la contás y la contás, las emociones vuelven a fluir y es como si lo estuvieras viviendo otra vez. Entonces te quedas en ese loop y si no sos consciente que estás en ese loop, vas a estar con las emociones a tope todo el tiempo y te va a dificultar mucho más poder llegar a un nivel donde puedas ser más racional y puedas tomar decisiones de mejor manera. Otra cosa que diría, que esto no tiene nada que ver con neurociencia ni con el cerebro, pero que es algo que yo lo he tomado y me ha servido un montón, que es algo que aparece también en los 4 acuerdos, en el libro de los 4 acuerdos, que es no tomarte nada personal. Yo desde que entendí que las personas actúan desde lo que son y no desde lo que sos vos, empecé a dejar de tomarme todo personal. Incluso si hay alguien que viene y me hace algo, no sé, alguien que viene y me miente o alguien que viene y me lastima, yo automáticamente, esto lo aprendí no recuerdo el nombre de ella ahora, pero no es mío, de sacarle el me y de decir, esta persona miente, esta persona lastima, porque si hubiera otro ser humano en mi lugar, probablemente pasaría lo mismo. Entonces ya sacás como el ego de ahí, del lugar del medio, y ya no tiene nada que ver contigo, ya no es personal, sino que es totalmente del otro. Y eso también me ha servido a mí como para poder gestionar mejor mis emociones frente a situaciones donde hay otra persona que me quiere hacer algo. Y en tercer lugar, y para mí lo más importante, sin duda alguna, es la comunicación asertiva. Y lo voy a unir con un cuarto punto, que es la importancia de la coherencia. Esto de comunicación asertiva lo escuché por primera vez y lo entendí por primera vez en terapia, gracias a mi psicólogo. A través de las sesiones de terapia que tuve con él me di cuenta de que yo no sabía comunicarme de forma asertiva y lo quiero unir con la coherencia porque un ejercicio que yo empecé a practicar, que lo hacía como a modo medio automático, escribía en un cuaderno como si fuera una especie de diario, como cuando era niña, de niña lo hacía también. Y me pasó en una oportunidad que yo estaba escribiendo algo relacionado a lo que estaba pasando en mi relación de pareja en el momento. Y antes de continuar se me dio por releer cosas que había escrito hacía como un año atrás. Y cuando me pongo a releer, a hacer este pequeño ejercicio de ir para atrás, me doy cuenta de que estaba escribiendo por cuarta vez la misma experiencia. O sea, estaba repitiendo patrones en mi relación y lo estaba escribiendo por cuarta vez sin darme cuenta.
Y en esto lo relaciono con la coherencia porque en todo este proceso de terapia, de escribir, de releer, de darme cuenta, descubrí que yo no era coherente y que esa era la razón por la cual yo no sabía tener comunicación asertiva. ¿Qué pasa? Ocurría algo en mi relación o algo nada que ver fuera de mi relación, algo laboral, cualquier situación X que puede ocurrir en nuestra rutina. A raíz de que ocurría algo, yo automáticamente pensaba algo al respecto, emitía un juicio al respecto sobre lo que pasaba. Ese pensamiento me generaba una emoción, positiva o negativa, dependiendo de lo que pensara. Y acá fue que me di cuenta de que lo que yo decía o hacía, no tenía nada que ver con lo que yo sentía o pensaba. Muchas veces por miedo o por no querer lastimar al otro o por vergüenza o por lo que fuere, yo nunca era coherente. Nunca decía lo mismo que yo sentía o que yo pensaba, o nunca actuaba en base a lo que yo sentía. Fue tremendo caos, me di cuenta que había un caos interno gigante y que por supuesto se terminaba reflejando en mi exterior. Entonces, si tuviera que dar como una especie de consejo o mejor compartir lo que yo aprendí con mis experiencias, serían esos 4 puntos. Cuando quieras reaccionar con las emociones a tope, parar, tomarte un tiempo de silencio y observar tus pensamientos y las emociones que surgen a raíz de esos pensamientos, esperar que baje el nivel de emociones y recién ahí actuar. Es inevitable que tu respuesta y tu reacción sea mucho más amena y mucho más inteligente, que es muy importante. Lo segundo, no tomártelo nada personal. Tercero, junto con el cuarto, comunicación asertiva, coherencia entre lo que pensás, sentís, decís y haces. Un poco de ese contenido lo pueden encontrar acá, en La Luz Detrás del Dolor. Para la gente que está en mi ciudad, en Artigas, lo pueden encontrar en Quimera, o si no, lo pueden encargar directamente en amazon.com. Ojalá les haya aportado algo, les haya sumado algo. Y bueno. Y gracias por escucharme hasta acá.